¿Qué tal, mis queridos amigos? He recibido muchos mensajes acerca del video corto que puse, es este de aquí. Y ahora te voy a hacer un video y espero aclararte todas tus dudas con el video que voy a hacer. Así que vamos, ¡boom! Como hay mucha confusión, es momento para advertir a los chicos más nuevos o ayudantes sobre los neutros compartidos. Incluso si el circuito en el que estás trabajando está apagado, no significa que el mismo cable neutro no se está usando para un circuito separado en otro lugar, que todavía esté activo. Esta es una práctica común en los edificios más antiguos. La corriente siempre viaja en el cable negro y luego regresa en el cable blanco, completando el bucle que se repite y se repite. Pero en una situación de 240 voltios, la corriente en un circuito más grande siempre va de esta manera. Así que eso significa que la corriente regresa en el rojo y sale del blanco, que también tiene corriente. ¿Cuál es la razón por la que la corriente viaja en el cable blanco? La mayoría de las veces lleva un desequilibrio cuando las cargas no son uniformes, por lo que ahora en este ejemplo solo estamos asumiendo que ambas cargas son perfectamente uniformes y que estamos en un mundo perfecto. Cargas que están conectadas a, por ejemplo, dos licuadoras gemelas o lo que sea, y no vamos a tener ningún flujo de corriente en ese neutro. Nota. Usualmente casi siempre el neutro lleva corriente porque siempre las cargas son diferentes. Nada o casi nada realmente está perfectamente equilibrado. Sin embargo, en lugar de tener solo un neutro compartido, aquí tenemos dos neutros a dos cargas diferentes. Tendríamos dos pedazos de blanco entonces. Uno yendo hacia el cable negro y el otro yendo al cable rojo. No estaríamos compartiendo el neutro en lo absoluto porque ahora tenemos circuitos independientes. Si desconectamos este neutro, supiéramos que todo está muerto. Si desconectamos la carga, sabemos que este neutro está muerto porque todo va a volver a la normalidad de forma independiente. En una de mis llamadas de servicio encontré un circuito de neutro compartido. Allí es cuando hice el video corto que causa tanta controversia y generó muchos comentarios como estos que están aquí. En ese video yo no les sugería hacer lo que estaba haciendo. En ese video solamente les sugería qué hacer en caso que se encuentren en esta situación. Así que regresando a lo que estábamos hablando, hay muchos circuitos de toma corrientes en cocinas y cosas así que están un poco cerca unas de otras. Simplemente antes correrían un cable 12-3 hacia ese cuarto, hacia esos cuartos. Harían los empalmes en una caja de conexiones. Pondrían un circuito lleno de enchufles en el cable negro y luego simplemente conectarían el cable rojo a otra cosa. Yo que sea luces, lo que sea. Por lo que tendríamos un neutro compartido. Entonces tengo en mi panel un breaker de 20 amperios aquí y tengo un breaker de 20 amperios acá. Apagamos el breaker y asumimos que este circuito está muerto. Así que vamos y tocamos este neutro. Y estamos que, oh, sí, puedo tocar el neutro, puedo tocar el negro, todo está seguro, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que aquí este circuito sigue siendo un circuito completo. ¿Por qué? Por lo que todavía tiene potencial a lo largo de todo este circuito. Este neutro todavía puede tener corriente en ella. Esta parte no hará absolutamente nada porque no tenemos un circuito completo en ninguna parte. Y la corriente siempre viaja en un camino de un bucle, o sea, dando vueltas. Lo que la corriente no va a viajar a ningún lugar. Si tiene un bucle aquí, viajará en ese bucle. Así que, queridos amigos, tengan mucho cuidado con estos circuitos de neutros compartidos. Ahora hablemos de otra situación extraña en la que podrían recibir una descarga eléctrica entre los neutros. Digamos que tenemos una caja de conexiones de un ático o en algún lugar y tenemos dos luces iluminando el ático. Y por alguna razón alguien instaló dos circuitos compartiendo el neutro. Así que llevaron el cable a la caja de conexiones y luego salieron de dos diferentes luces y una de ellas está en el circuito rojo y la otra está en el circuito negro. Probablemente es una cosa extraña e improbable, pero créanme que yo he visto cosas muy extrañas. Bueno, digamos que en el lugar de tomar corrientes en estos circuitos, en vez de tomar corrientes son luces. Así que en realidad tenemos un circuito completo por aquí.
Mientras que si es un toma corriente, no se completa hasta que alguien conecte algo en ese toma corriente. Así que, ¿qué pasaría si alguien acaba de entrar al ático a buscar una caja para luego desconectar los neutros? Pero dejando todos los demás encendidos, los breakers están encendidos, simplemente decide meterse al ático y meter las manos allí. Y simplemente desconecta todos los neutros y bueno, básicamente mezcla todos los neutros. Así que como desamarró todo, piensa que esto ya no es nada. Pero todavía tiene potencial entre aquí y aquí. Y todavía tiene potencial entre aquí y aquí. Tiene aquí estos dos neutros en la caja saliendo hacia afuera. Y los están mirando, lo está mirando y como que se cree el señor súper electricista y toca estos dos neutros, va a recibir una descarga eléctrica. ¿Por qué? Porque estos dos cables tienen un voltaje de 120 voltios que pasará a través de él, que ahora estás completando el circuito porque eres ahora el camino a través de este circuito. Así que tienes que tener cuidado con eso. Por eso siempre apaga todo cuando estés trabajando en algo como esto. Lo mismo aquí, tienes un cable aquí y un cable aquí colgando de la caja. Bueno, te conviertes en la cosa que completa el circuito. Vas a recibir una descarga entre estos dos neutros y va a ser de 120 voltios. Bueno, ¿qué pasa cuando lo haces sin tocar el neutro principal? Es como pensar, oh, soy tan inteligente que solo lo voy a mover a un lado, ponerle un wire nut y listo. Elimino el riesgo porque este es el cable que regresa del panel y no me va a pasar nada. Todavía tienes estos dos cables y lo que sucede ahora es que ahora tienes una descarga de 240 voltios porque básicamente en lugar de estos cables blancos en este punto, deja de pensar en el color de los cables. El color realmente no importa. La electricidad no se preocupa por los colores de los cables. Ahora tienes un cable rojo completo que va a través de todo este camino. Y también tienes un cable negro completo que va a través de todo este otro camino. Y nuevamente, como eres el Mr. Super electricista y no apagaste ningún breaker ni nada cuando comenzaste a trabajar en esta caja, solo estás desamarrando los cables. Bueno, ahora tienes dos cables blancos que cuando los tocas entre ellos vas a obtener 240 voltios de descarga. Hay una razón por la que hay lazos de manijas para los breakers de un solo polo. Hay una razón por la que el fabricante hace breakers de dos polos. Lo de dos polos es como dos breakers pegados que tienen una sola manija. Y por código se supone que debemos poner nuestros dos circuitos que tengan un disparo común o un tipo de manija común. O hay como un puente mecánico que se coloca alrededor de los dos breakers de un solo polo y se asegura que si uno se dispara, ambos se disparen. O debe tener un breaker de dos polos donde estas cosas ya están integradas y ambos se apaguen. Si vas a trabajar en algo de esto, debes asegurarte de que ambos circuitos estén apagados, por lo que no hay forma de que haya potencial entre la combinación de estos circuitos. Y con eso llegamos al final de este video. Recuerda de darle a este video un pulgar arriba y si te gustó, deja tu comentario aquí abajo. Me encantaría saber qué opinas. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Mantente conectado. Hasta la próxima. Chao.